Hola, ¿qué tal alumnos? El tema a desarrollar es las características generales de los seres vivos. ¿Cómo diferenciamos un ser vivo de la materia inerte? Existen ciertas características generales que nos permiten identificar los seres vivos de la materia inerte. Estos aspectos morfológicos y fisiológicos son determinantes en poder ubicar a un ser vivo en la naturaleza. Características como la forma como se organiza, el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, el movimiento, la irritabilidad, la evolución, la reproducción y la homeostasis. La primera característica que vamos a desarrollar es la forma como se organizan los seres vivos. Los seres vivos provienen de la materia inerte como un tipo de materia que realizó cambios y esos cambios se hicieron más complejos que dieron origen a un tipo de materia, la materia viva, o denominado también ser vivo. Pero los seres vivos, al igual que la materia, se organizan en un nivel químico. La estructura, la forma del cuerpo de un ser vivo no es nada más que fragmentos pequeños que se encuentran en un nivel químico que le va a dar la estabilidad para organizaciones mucho más complejas. En otras palabras, lo que le quiere decir es que el ser vivo está conformado de partículas o piezas mucho más pequeñas que vamos a mencionar en estos momentos. Por ejemplo, un ser vivo presenta un nivel químico conformado por bioelementos o elementos de vida. Aquí, por ejemplo, estamos observando un paisaje, en este medio ambiente, o en este paisaje, estamos observando una serie de sustancias y también vamos a observar un grupo de seres vivos, ¿no? Hacemos una extracción, por ejemplo, de esta lagunita, ¿no? En la laguna, justamente donde abunda el agua, ¿no? Hacemos una extracción macroscópica, ¿no? Hacemos una extracción macroscópica para ver justamente estos elementos que se encuentran, estas sustancias que se encuentran justamente en este lugar, en este cuerpo de agua. Y como aquí menciona justamente, también aquí hay cuerpos de agua, ¿no? Hay moléculas de agua, pero también hay partículas mucho más pequeñas, ¿no? Estas partículas pequeñas que se encuentran aquí son elementos de hidrógeno y elementos de oxígeno, ¿no? Elementos de hidrógeno, el de color rojito, y elementos de oxígeno. En un nivel químico, la materia o la materia viva, ¿no? Se encuentra organizada en un nivel elemental, conformado por los bioelementos, ¿no? Es decir, estos elementos como el hidrógeno y el oxígeno, y pueden también ser otros elementos como el carbono, como el sodio, como el magnesio, como el manganeso, esos elementos van a combinarse y van a desarrollar otras sustancias mucho más complejas como las biomoléculas, ¿no? Estas sustancias complejas como las biomoléculas van a ser diversas también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos hidrógenos que se van a unir con un oxígeno y va a formar una molécula llamada agua, ¿no? Entonces las sustancias pequeñas se denominan elementos, en caso del ser vivo se denominan bioelementos, y las sustancias mucho más grandes que se van a combinar, ¿no? Que se van a combinar para formar estas sustancias más grandes denominadas biomoléculas, ¿no? Entonces la parte más pequeña de la materia, ¿no? O de la materia viva es justamente el elemento, ¿no? Se pueden en verdad hacer mucho más pequeñas. La parte más pequeña también de un elemento se denomina átomo, ¿no? Entonces los átomos forman los elementos, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Van a organizarse, van a combinarse y van a formar sustancias más complejas, ¿no? Como las moléculas. Profesor, ¿y por qué le ponen bioelementos? Bueno, si es una materia inerte, sería un elemento. Pero si es un ser vivo, sería un bioelemento, o sea, elementos que se encuentran en los seres vivos. Por eso le he puesto bioelemento. Este sería un nivel elemental, ¿no? Como allí, sería un nivel elemental, y este sería en un nivel molecular. Entonces, tanto los seres vivos
los seres vivos, como las moléculas, los seres vivos como la materia inerte, está conformado por estas sustancias, ¿no? Ahora, las moléculas como observan aquí, también se organizan en sustancias mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, una proteína y un ADN son sustancias de mayor complejidad, son sustancias mucho más grandes. Por ejemplo, ahí en esa imagen, he puesto, por ejemplo, a un lípido, ¿no? Esa es una molécula grande, ¿no? Al igual que las proteínas y el ADN, eso serían sustancias mucho más complejas. En este caso, por ejemplo, estamos observando aquí tenemos a un lípido, ¿no? Que tiene una estructura mucho más compleja, más grande, y esta macromolécula que ven aquí también va a organizarse y formar un componente de mayor dimensión, ¿no? Pero este componente de mayor dimensión no solamente es por su tamaño, sino esta parte de aquí, lo que están observando en la parte superior de color verde, esa es una célula. Y cuando hablamos de célula, no hablamos de la unidad básica de un ser vivo, ¿no? Entonces la célula es la unidad básica de un ser vivo. Ya estamos hablando de un ser vivo. Estas sustancias que se han combinado, ¿no? Desde un nivel elemental a un nivel molecular, a un nivel macromolecular, para formar finalmente un nivel celular conformada por la unidad básica de todo ser vivo, que es la célula. Este sería ya el punto de partida de la formación de los seres vivos, ¿no? Porque la célula ya viene a ser un ser vivo. Por ejemplo, una bacteria es un organismo unicelular, ¿no? Por ejemplo, los hongos tendrían que formarse con la asociación de estas células. Estas células se van a asociar con otras y van a formar un tejido. Y estos tejidos, este grupo de células, el tejido conformando el nivel tisular, van a desarrollar justamente organismos como los hongos, ¿no? Los hongos, los protozoarios también, ¿no? Las algas. Ahora, estos tejidos que se han formado por un grupo de células, van a desarrollar organismos mucho más complejos. En este caso, esta célula de aquí es una célula vegetal, ¿no? Hemos dibujado una célula vegetal porque en el interior hay un cloroplasto, y aquí también hemos dibujado a un conjunto de células. Bueno, este grupo de células conforman las células de la hoja, ¿no? Entonces por eso lo he dibujado así, ¿no? Una célula que se encuentra en la hoja, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a una hoja, ¿no? O varias hojas, ¿no? De una planta. Y justamente este órgano denominado hoja vendría a ser el producto de la asociación de varios tejidos, ¿no? El tejido, por ejemplo, que reviste la hoja, el tejido que se encuentra dentro de la hoja, ¿no? Dentro de la parte interna, ¿no? Entonces la que reviste no cumple la función de la fotosíntesis. La que está internamente, esa sí cumple la fotosíntesis, ¿no? Entonces hay variedad de tejidos, ¿no? Entonces esos tejidos no fotosintéticos y tejidos fotosintéticos es lo que va a formar a un órgano, ¿no? En este caso va a formar el órgano de la hoja. Ahora, esta hojita, este órgano, ¿va a formar qué? Va a formar ahora una estructura mucho más compleja, ¿no? Va a formar, por ejemplo, la hoja, aquí tenemos aquí un tallo, ¿no? Y la hoja y el tallo va a formar un sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema del vástago, ¿no? Que es toda esta parte de acá, ¿no? Y ahora toda esta parte de aquí, juntada con la raíz, va a formar un organismo denominado planta, ¿no? Entonces, observen cómo se va a desarrollar la complejidad, ¿no? Cómo los seres vivos van a organizarse desde lo más pequeño, que es una célula, hasta lo más complejo, que es un organismo, ¿no? Por ejemplo, los organismos menos complejos, o los seres vivos menos complejos, son las bacterias, y los seres vivos más complejos son las plantas y los animales, ¿no? Que he graficado aquí, ¿no? Las plantas y los animales. Entonces, eso sería justamente con respecto a los niveles de organización. Entonces, parte de un nivel elemental, ¿no? Si es un ser vivo, presenta un bioelemento, y pasa a una molécula. Si es un ser vivo, pues sería una biomolécula, y esta de aquí formaría una macromolécula, ¿no? Y posteriormente formaría el ser vivo, ¿no?
a partir del nivel celular, ¿no? Conformada por las células. Esta es una célula vegetal y esta célula vegetal se va a organizar en varios tejidos, no se va a organizar, perdón, en varias células y va a formar un tejido, ¿no? Y este tejido, ahora, ¿qué va a pasar con este tejido? Este tejido se va a organizar con varios tejidos y va a formar un órgano, en este caso la hoja, el tallo, ¿no? Ahora, los órganos, como la hoja y el tallo, va a formar un sistema, en este caso el sistema del vástago, ¿no? Que es el tallo y la hoja, es el sistema del vástago. El sistema del vástago y lo que está debajo de la planta, que es el sistema de raíz, formaría un organismo, ¿no? En este caso es una planta, ¿no? También podría ser otro organismo, ¿no? Como un animal, también de la misma manera, ¿no? Pero ¿cómo se va organizando? También hay otros niveles más, ¿no? Aparte del organismo encontramos otro nivel. Por ejemplo, aquí hay una planta, ¿no? Puede haber otras plantas de la misma especie y serían varios individuos en un solo lugar. Si encontramos varios individuos de la misma especie sería población. Por ejemplo, si yo tengo varias plantas por aquí de la misma especie sería población. Ahora, si yo tengo las plantas, por aquí tengo los animalitos, ¿no? Por ejemplo, las aves, los anfibios, los peces. Serían varias poblaciones. Y ahí estamos hablando de comunidad, ¿ya? La comunidad. Hay un concepto importante en el nivel de comunidad, ¿no? Hay un concepto que permite estudiarlo, ¿no? Estudiar las comunidades. Las comunidades se estudian se estudian en base al espacio, ¿no? Donde se encuentran. Por ejemplo, si yo tengo este espacio, para mí esta es una comunidad, ¿no? Y en este espacio, ¿qué encontramos? En este espacio encontramos plantas, encontramos hongos, encontramos animales, ¿no? Es una comunidad. En la comunidad van a haber dos cosas, ¿no? El foco de estudio de la comunidad lo realiza una ciencia llamada ecología, ¿no? La ecología estudia la comunidad. Esa comunidad es la unidad de estudio, ¿no? Entonces, en una comunidad, ¿qué tenemos, profesor? En una comunidad tenemos agentes abióticos y agentes bióticos. Los agentes abióticos lo que no tienen vida, ¿no? Lo que no tienen vida, ¿cuál es? El suelo, el agua, ¿no? Y los agentes bióticos, ¿quiénes son, profesor? Ah, la planta, el hongo y esta oruga, ¿no? Este insecto. Entonces, sí, agentes abióticos y bióticos, ¿no? Eso es lo que encontramos en este espacio. Entonces, abióticos y bióticos, no te olvides, ¿no? ¿Cómo se denomina la unidad? La unidad en este lugar, ¿cómo se denomina esta unidad o este espacio? Se denomina ecosistema, no te olvides, ecosistema. La unidad representativa de la naturaleza, para estudiarlo, se denomina ecosistema. La comunidad entonces se estudian en forma de ecosistema, ¿no? Los factores bióticos, no te olvides, no tienen vida y los factores bióticos tienen vida. También algunos mencionan, ¿no? Algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, la parte abiótica la denominan biotopo y la parte biótica la denominan biocenosis, ¿no? Biocenosis, perdón, ¿no? Entonces, biotopo y biocenosis. El biotopo es lo que no tiene vida, o sea, abiótico, y la biocenosis es lo que tiene vida, es decir, lo biótico, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia el ecosistema, ¿no? La biocenosis y el biotopo, ¿no? La interacción que hay en estos dos grupos. Ahora, eso es justamente en cuanto a la organización. Mira, entonces los seres vivos son organismos complejos, ¿no? Son entes complejos, ¿no? Es una materia compleja que se ha organizado, ha alcanzado varios procesos de cambio, ¿no? Y esos cambios cada vez han sido más complejos. Eso es importante ver. Primera característica, organización. La segunda característica de los seres vivos que vamos a desarrollar es el metabolismo, ¿no? Entonces, extraímos aquí un pedazo de esta plantita, ¿no? Estamos extrayendo esta hoja, este espacio de esta hoja, y vamos a observar justamente que en esta hoja la planta va a desarrollar. ¿Qué va a desarrollar la plantita en esta hojita? Va a desarrollar la fotosíntesis, ¿no? Entonces, los seres vivos desarrollan una serie de actividades. En caso de la planta, desarrolla fotosíntesis. Todos los seres vivos también desarrollan otra actividad, por ejemplo, como la respiración celular. Todos los seres vivos respiran. ¿En qué consiste la respiración, profesor? La respiración consiste en incorporar oxígeno. Entonces, hay dos tipos de metabolismo, ¿no? Hay dos tipos de procesos químicos en un ser vivo. Porque en un ser vivo van a haber muchos procesos químicos, ¿no? Muchos cambios químicos. ¿Y qué es un cambio químico, profesor? Es cuando las sustancias cambian, ¿no? Una sustancia A cambia a otra sustancia B, ¿no? O una sustancia B cambia a la A. Entonces,
hay cambio de sustancia, ¿no? Cuando una sustancia A, se fragmenta, una sustancia A se fragmenta, o sea, esto lo partimos en dos, ¿no? Una sustancia A, mis dos manos son una sustancia A. Si una sustancia A produce, ¿no?, cambia y se forman partes pequeñas, o sea, la sustancia A se fragmenta y forman partes pequeñas, ¿cómo se denomina, profesor? Se denomina catabolismo. Catabolismo, ¿no? Por ejemplo, la digestión y la respiración son fragmentaciones. En la respiración nosotros fragmentamos las moléculas, ¿no? En la digestión también, ¿no? Por ejemplo, tú ingieres un alimento, como una manzana, y esa manzana va a fragmentarse, ¿no? Se fragmenta mediante los dientes, se fragmenta en el estómago, en el intestino, ¿no? Se fragmenta. Se llama catabolismo, porque se fragmenta. En cambio, el anabolismo, la planta, ¿qué va a hacer? Va a absorber nutrientes, ¿no? Va a absorber en el aire, por medio del aire va a absorber dióxido de carbono, y esta sustancia energética llamada luz solar, ¿no?, va a ayudar a compactar, ¿no? Estas dos moléculas. Tenemos aquí, por ejemplo, imaginemos que este sea el agua y este sea el dióxido de carbono, ¿no?, y la luz solar, ¿no? Entonces, este dióxido de carbono y agua, ¿no?, va a utilizar la planta, y ¿qué es lo que va a hacer? Ahora, estos fragmentos, ¿qué va a hacer? Lo va a unir. Lo une. Entonces sería anabolismo. Cuando dos partes pequeñas se unen y se forma una parte grande, se llama anabolismo. ¿Y eso ocurre en dónde? En la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis. Entonces no te olvides, catabolismo, romper, anabolismo, juntar. No te olvides eso, ¿ya? Dos tipos de procesos. Eso está en tu práctica también, ¿eh? Entonces, otra cosa importante que tenemos que ver es que los organismos pasan por un proceso, es un proceso de cambios. En su ciclo de vida desarrollan cambios. Y esos cambios los vamos a ver en dos aspectos, ¿no? Cuando un ser vivo aumenta de tamaño, eso se denomina crecimiento. ¿Ya? Cuando un ser vivo aumenta de tamaño en su ciclo de vida, ¿no?, se denomina crecimiento. Pero cuando un ser vivo desarrolla cambio o transformación, se llama desarrollo. Cuando un ser vivo, al aumentar su tamaño, desarrolla cambio, se denomina desarrollo. ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes, ¿no?, estaban en su etapa de niñez, ¿no?, aumentaron de peso cuando estaban en su etapa ya de la pubertad, ¿no?, y así sucesivamente iban creciendo más, ¿no?, aumentaban en tamaño, ¿no? Pero también hay organismos que pasan por procesos, ¿no?, por un desarrollo de una serie de cambios mucho más drásticos, ¿no? No solamente cambian en la masa corporal, sino van a cambiar ciertos aspectos morfológicos, ¿no? Entonces el desarrollo es cambio, ¿ya? Es lo que cambia de un lugar a otro, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, que realiza los insectos. Hay un grupo de insectos que desarrolla un cambio llamado metamorfosis. ¿Y qué significa eso, profesor? Lo que pasa es que estos insectos pasan por una serie de cambios drásticos, ¿no? Por ejemplo, los insectos incorporan huevos, y estos huevitos al reventar desarrollan cambios, ¿no? Revientan y desarrollan cambios. Primero se convierten en larva, y esta larva después se convierte en pupa, ¿no? O sea, un cascaroncito, ¿no? Se mete una pupa y después sale el insecto volando, se convierte en un organismo alado, ¿no? Entonces cambio. Eso ocurre justamente en estos individuos. Ahora, ¿cómo se llaman, profesor? Esos cambios se llaman desarrollo, ¿no? Desarrollo. Es un cambio mucho más drástico, ¿no? Desarrollo. Entonces crece, aumenta de tamaño y desarrolla cambio o desarrollo, ¿no? Ahora, otra característica de los seres vivos es la adaptabilidad. Y cuando hablo de adaptabilidad me refiero a la capacidad de un ser vivo de incorporar una serie de estructuras, ¿no?, una serie de cambios en su cuerpo, ¿no?, para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, esta plantita, ¿no?, se ha condicionado a estar en el medio ambiente, acuático, ¿no? Esta plantita está condicionada, entonces tiene las características funcionales para poder desarrollarse en este aspecto. Esta otra plantita, por ejemplo, se encuentra en la parte inferior de esta laguna, pero
tiende a justamente crecer, ¿no? Porque tiende a crecer, pero ese crecimiento va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba y las hojas les permiten que esta plantita se mantenga estable, ¿no? Permanezca estable las hojitas, todo el cuerpo de la planta lo permanezca estable, porque las hojas presentan aire, ¿no? Acumulan aire, y esto les permite justamente que ellas puedan exponerse al sol, ¿no? Porque recuerden que las plantas necesitan luz solar. ¿Qué pasaría si esta planta no se adaptó a esta condición, ¿no? A flotar, ¿no? A exponer su cuerpo hacia la superficie? ¿Qué pasaría si eso no ocurriera? Esta planta va a morir, ¿no? Va a empezar en la oscuridad no va a poder desarrollar fotosíntesis, ¿no? Porque está en la parte profunda. Recordemos que la iluminación es solamente hasta cierto espacio, nada más, ¿no? Hasta cierta profundidad, perdón, ¿no? Después, más abajo, no hay iluminación. Entonces, esta planta, ¿qué hizo? Desarrolló justamente hojas acumulando aire, ¿no? Se llama plantas aeríferas, se llama esta, ¿no? Plantas aeríferas, ¿no? Estas son plantas acuáticas que acumulan aire, ¿no? Ahora miren, esta es la adaptación. Entonces todos los seres vivos se han adaptado al lugar donde se encuentran. Por ejemplo, estos animales, como los peces, tienen una respiración branquial. O sea, los branquias le permiten absorber el oxígeno en el agua. En cambio los animales terrestres presentan pulmones, ¿no? Que tienen estos órganos para poder respirar en el aire, ¿no? Entonces, miren, esa es la condición que observamos. Adaptación, entonces, se refiere a cambio que les permite sobrevivir, esos cambios que han desarrollado, ¿no? Ahora, observen este dato importante, la homeostasis. La homeostasis es un proceso importante que desarrollan los seres vivos para poder permanecer estable el interior, ¿no? La parte interna de un ser vivo. En otras palabras, sería el equilibrio interno de un ser vivo. Permanecer el equilibrio en un ser vivo, ¿no? Que este equilibrio interno, equilibrio me refiero físico y químico, ¿no? Equilibrio físico y químico. Por ejemplo, permanecer las cantidades de temperatura en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, permanecer las cantidades de sustancias en nuestra sangre, ¿no? La glucosa, por ejemplo, ¿no? La cantidad de iones, ¿no? Como sodio, potasio, ¿no? Recordemos que los riñones se encargan de regular la cantidad de iones en nuestro cuerpo. Ellos eliminan el excedente. Eliminan también una sustancia llamada urea, que es tóxica, ¿no? Lo eliminan. Entonces, todo nuestro cuerpo está en homeostasis, porque hay órganos o estructuras que se van a encargar de regular las cantidades de sustancias que deben haber, ¿no? Eliminar el excedente y eliminar la sustancia de desecho, en este caso la urea, ¿no? La orina elimina urea y elimina también sustancias que están en exceso, como potasio, sodio, ¿no? Pueden estar en exceso, ¿no? Y el agua, por ejemplo, el agua también es una molécula importante porque regula la temperatura corporal, ¿no? Cuando nosotros empezamos a aumentar nuestra temperatura, el agua acumula ese calor y lo elimina en forma de sudor, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, todos esos cambios que desarrolla un ser vivo lo tienen que permanecer estable, ¿no? Entonces, esa es homeostasis. ¿Y por qué he dibujado este bichito, profesor? Lo que pasa es que este bichito es uno de los modelos de homeostasis. Porque este bichito, ¿no? Tiene la capacidad de poder eliminar casi en su totalidad la cantidad de agua para poder sobrevivir. O sea, permanece en hibernación, ¿no? Hibernación se refiere a que inactivan todo su metabolismo y se enquistan, algo así, ¿no? Se enquistan y pueden sobrevivir. Pueden pasar muchos años y ellos pueden permanecer estables, o sea, pero que han inactivado su estado, ¿no? Es como que si estuvieran dormidos, ¿no? Ellos le llaman osito de agua, ¿no? Es un animal, ¿eh? Es un animalito. Los tardígrados le llaman, ¿no? Y estos tardígrados van a poder sobrevivir. Si la Tierra fuera destruida, ellos van a poder sobrevivir porque tienen esa capacidad de poder justamente permanecer inactivos porque pierden la totalidad de su agua. Como pierden la cantidad de su agua, todas sus sustancias permanecen inactivas, ¿no? No se descomponen, ¿no? Entonces son los ositos de agua o tardígrados. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el agua, principalmente los musgos, porque he dibujado aquí una plantita, un musgo,
¿no? He dibujado aquí y justamente ahí es donde se encuentran, ¿no? Osositos de agua. Son animalitos muy peculiares, ¿no? Este es un tardigrado, osito de agua. Ya, ahora, otra característica de los seres vivos es la reproducción. Los seres vivos se reproducen. Y se reproducen, me refiero a que tienen la capacidad de producir descendientes de la misma especie, ¿no? Tienen la capacidad de generar réplicas de sí mismos para que la especie se perdure en el tiempo. Ahora, miren, la reproducción puede ser de dos tipos. Si estos individuos, por ejemplo, este, por medio de su cuerpo, separan una porción de su cuerpo, o sea, recordemos que la reproducción sexual solamente participa un progenitor, ¿no? Una parte de su cuerpo se separa y esa parte forma un nuevo individuo. Y esos individuos son iguales al progenitor. No hace falta gametos sexuales. En cambio, la reproducción sexual, los individuos tienen la capacidad, ¿no?, de formar gametos sexuales. ¿Qué digo individuo? Porque hay dos, ¿no? Hay dos progenitores. Los dos progenitores van a formar gametos sexuales y estos gametos sexuales se van a unir, ¿no? Y el desarrollo de ese gameto, de esa célula, ¿no?, porque posteriormente va a sufrir divisiones sucesivas, el desarrollo de esa célula que se va a convertir en embrión se va a desarrollar en el vientre de la madre, ¿no? En este caso, por ejemplo, este individuo va a desarrollarlo fuera del vientre de la madre, en forma de huevo, ¿no? Este individuo, por ejemplo, es un ovíparo, porque justamente el desarrollo embrionario, ¿no?, el embrión lo desarrolla en este huevo. En este huevo se encuentran todos los nutrientes para que se desarrolle ese embrión. Ahora, esa es reproducción sexual, ¿no? ¿Quién desarrolla la reproducción sexual? La mayoría, ¿no? La reproducción sexual, a diferencia de la sexual, te da ventajas evolutivas, te da mayor supervivencia. Más sobreviven a los que se reproducen sexualmente. Los descendientes que se generan por reproducción sexual sobreviven más que los que se reproducen por reproducción asexual. Casi el 1 a 10% sobreviven a la reproducción asexual. No, poquísimo, ¿no? Casi todos mueren. En cambio, a ver, otra característica importante también es la evolución. Los seres vivos hemos evolucionado de un ancestro acuático, ¿no? Todos los seres vivos generaron de la parte acuática. Pues, se estima, para más o menos entenderlo de esta forma, que los organismos acuáticos evolucionaron. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos a un pez, ¿no? Los peces evolucionaron, un grupo de peces, el grupo que dio origen a los peces, ¿no?, evolucionó y dio origen a los anfibios. Y estos anfibios dieron origen a los reptiles, y los reptiles dieron origen a las aves y posteriormente a los mamíferos. ¿No? Entonces, esa es más o menos la forma como los seres vivos han ido cambiando. Y cuando hablo de evolución me refiero a esos cambios, ¿no?, que desarrollaron los seres vivos en el tiempo, en millones de años. Esos cambios repentinos que ocurrieron en millones de años son los que estudian, son foco de estudio de la evolución, ¿no?, esta subciencia de la biología. Irritabilidad, claro, los seres vivos están siempre expuestos a diferentes aspectos, ¿no?, diferentes condiciones. Un estímulo va a inducir a que un ser vivo empiece a reaccionar, ¿no? Entonces, ¿qué es la irritabilidad? La irritabilidad es la respuesta ante un estímulo, ya sea el miedo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando un halcón no está en vuelo, los roedores empiezan a esconderse, las aves también empiezan, ¿no? Con estas aves rapaces, como esta águila, ¿no?, que está en búsqueda, por ejemplo, al acecho, ¿no?, está al acecho de su presa, ¿no? Entonces todos empiezan a esconderse, ¿no? Entonces, más o menos es la forma como este individuo tiene la capacidad de poder, digo, responder ante un estímulo, ¿no? Apenas veo una presa, entonces va a empezar, ¿no?, a planificar su esto. La presa va a ser lo opuesto, ¿no?, va a huir, ¿no? Esa es irritabilidad. Ahora, movimiento, los seres vivos presentan diferentes tipos de movimiento. Las plantas se mueven, ¿no?, de acuerdo al estímulo de la luz, ¿no? En cambio, los animales se mueven de acuerdo a diferentes estímulos. Por ejemplo, puede ser una sustancia química, ¿no? Una sustancia, puede ser un agente químico, ¿no?, como por ejemplo en el caso de los insectos, las atrae, por ejemplo, el dulce, ¿no? La hormiga la atrae el azúcar, ¿no? La mosca también, ¿no? Puede haber agentes físicos, ¿no?, como luz, ¿no? Por ejemplo, los peces, las aves y la mayoría de animales vertebrados siempre están a expensas de la luz, ¿no?
Entonces, esos justamente son los estímulos, ¿no? Y van a generar una serie de movimientos, cambios, ¿no? Entonces, esos cambios son, por ejemplo, esos cambios de desplazamiento, se denomina, tienen un nombre, ¿no? Esos cambios de desplazamiento pueden ser de natación, ¿no? Pueden ser de salto, ¿no? Como en el caso de este de aquí, puede ser de vuelo, ¿no? O puede ser de marcha, en el caso de los animales terrestres, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de movimientos. Esos movimientos se denominan nastias, perdón, taxias en los animales, ¿no? Los movimientos de taxia son los que desarrollan los animales. Bueno, jóvenes, nos quedamos aquí. Ya hemos amplificado las características más importantes de los seres vivos y espero que les haya gustado. Muchas gracias.